Dejarte guiar es confiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. Laboral Cucha. A partir de mañana se permiten las reuniones de 6 personas de 2 grupos convivenciales en domicilios particulares. Es una de las medidas que se relajan y que entran en vigor, entre las que se incluyen también el consumo en el interior de bares y restaurantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahora les damos los detalles de ese plan de Navidad, todo antes de la reunión de sanidad con las comunidades esta tarde. El presidente Sánchez además advierte que está dispuesto a que se endurezcan esos planes. Aquí ya avisan que habrá más restricciones si la situación empeora. Buscar un equilibrio que es difícil, un punto que combine, por un lado, la necesaria prudencia, cautela y limitación, con una cierta flexibilización, siempre acorde a lo contemplado en esta hoja de ruta. Avanzar poco a poco para no retroceder. Ya está disponible, además, este justificante para salir o entrar de Navarra los días señalados en rojo en el calendario. Un documento que también tendrán que firmar las familias de los residentes en centros de mayores. Además, tendrán que hacerse una PCR y estar 10 días aislados a su regreso al centro. Y al margen de la pandemia, la actualidad política nos lleva de nuevo al caso Davalor. El consejero Ayerdi ya ha enviado esta carta a la presidenta Chivite en la que dice que dimitirá si pasa a ser investigado por el Supremo. El vicepresidente Remírez valora el paso dado por Ayerdi. Y nuestro servicio jurídico nos indican expresamente que hasta que no se produzca en este caso la admisibilidad de la querella, en este caso, en su caso, si se produce la situación del consejero y pase a una situación de investigado, pues evidentemente no sería de aplicación el artículo 68. Y en sucesos, la Guardia Civil detiene a este peligroso depredador sexual. Le investigan por 45 delitos de abusos sexuales a menores en distintos puntos de España. Entre ellos, Navarra contactaba con las víctimas de entre 13 y 15 años por Internet. Y Cruz Roja Navarra impulsa Cuídate Más, un servicio de teleasistencia avanzada que fomenta el autocuidado a través de la tecnología. El objetivo, realizar un seguimiento integral de la salud y detectar situaciones de riesgo en el hogar. Y en deportes se cumplió la lógica en los 2 primeros partidos de Copa del Rey. Osasuna goleó al Tomares por 0-6, evidenciando la diferencia entre ambos equipos. Algo que también le ocurrió al Cantolagua, que perdió 0-5 ante el Valladolid en una jornada en Mercatondoa que no olvidará. Así están las cosas de cara a Navidad en Navarra. Se autorizan reuniones privadas de 2 unidades de convivencia hasta un máximo de 6 personas, que podrán ser 10 en días señalados como el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Mañana jueves entran en vigor en Navarra las nuevas medidas que flexibilizan las restricciones debido a la pandemia. Bueno, y precisamente los que vayan a viajar para reunirse con familiares y allegados en Navidad tendrán que llevar este documento que tenemos aquí, una especie de justificante en el que habrá que poner tanto nuestros datos como los del familiar o allegados que vayamos a visitar fuera de Navarra. Aquí lo tienen, una declaración que habrá que firmar. Además, también advierten que si se mienten los datos no se podrá continuar con ese viaje. Esta declaración, que por cierto pueden descargarse en nuestra página web, viene acompañada también de recomendaciones del Gobierno de cara a estas Navidades. De hecho, el Gobierno de Navarra flexibiliza las medidas preventivas frente al COVID con la ampliación de los aforos y la apertura de hostelería. Además, hay una novedad. A partir de mañana se suavizan los encuentros en domicilios privados. Sergio Jiménez. Sí, Blanca, se mantienen las restricciones y flexibilizaciones que ya conocíamos sobre el cierre perimetral y el toque de queda, pero hay una novedad. Se abre el abanico en las reuniones de ámbito privado. Los encuentros familiares se podrán hacer con 2 unidades convivenciales y un máximo de 6 personas. La consejera de Salud ha explicado que hay que ser prudentes ante la previsible llegada de una tercera ola, que hay que buscar un equilibrio y avanzar poco a poco para no retroceder y llegar al mes de enero lo mejor posible. A puertas de la Navidad, Navarra hace una doble lectura de la situación. Por un lado, tiene una vertiente alentadora en cuanto a que se consolida una incidencia contenida. Este escenario también tiene una cara negativa. Que estamos en una situación de meseta.
no conseguimos reducir más el nivel de contagios pese a toda la intensificación de medidas. Es posible que la comunidad foral haya tocado suelo. Pese a ello, a partir de mañana se suavizan las restricciones con la ampliación de aforos y la apertura de interiores de bares y restaurantes al 30%. Buscar un equilibrio que es difícil, un punto que combine, por un lado, la necesaria prudencia, cautela y limitación, con una cierta flexibilización, siempre acorde a lo contemplado en esta hoja de ruta. El mayor paso que da el Ejecutivo foral es en lo referente a los encuentros privados. Se podrán reunir 2 unidades convivenciales y un máximo de 6 personas, aunque la consejera recuerda. Es obvio que la situación ha mejorado sustancialmente, pero Navarra se encuentra en un nivel de riesgo alto con todo lo que esto conlleva. Santos Indurain pide moderación y responsabilidad individual. Avanzar poco a poco para no retroceder. Aunque todo, como se sabe, es revisable y será revisado según los indicadores epidemiológicos. Hasta el momento, Navarra marcará su propia hoja de ruta para encarar estas fechas. Bueno, pues en este decreto foral también se detalla los cambios que afectan a los usuarios de los centros residenciales. Los mayores podrán salir a comidas navideñas, aunque se desaconsejan. En el caso de hacerse, al regreso al centro, deberán tener una PCR negativa y realizar un aislamiento de 10 días. Se podrán aumentar las visitas a las residencias tanto en tiempo como en frecuencia. Ahora se pueden acudir media hora a la semana en los centros de mayores y 1 hora en los de discapacidad. Además, se permiten visitas de 2 personas siempre que sean de la misma unidad convivencial. Las familias que saquen a los mayores de los centros deberán firmar una declaración responsable. La recomendación del Gobierno, pero especialmente también la recomendación del Departamento de Salud y el de Derechos Sociales, es que se eviten en el ámbito sociosanitario al máximo las salidas de los centros, como se recomienda también al resto de la población. Pasar las fiestas con las personas convivientes y reducir al máximo los contactos y los desplazamientos. Y de hacerlo, porque finalmente puede haber personas que opten por esta decisión, que se opte por salidas de menor riesgo. Precisamente hoy el presidente Pedro Sánchez ha advertido que está dispuesto a endurecer el plan de Navidad ante el repunte de contagios. Lo ha dicho en su comparecencia en el Congreso para informar de la evolución de la pandemia en España. Sánchez ha pedido que se minimicen los contactos y se disfrute de la Navidad en casa. Si hay que endurecer el plan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno de España propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer ese plan de Navidad. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia. En estos últimos días estamos viendo un preocupante aumento del número de contagios. Estamos ante este último esfuerzo, que es el que pedimos al conjunto de la sociedad, al conjunto de instituciones, a las puertas de las vacunas. No tiremos todo por la borda, solo de nosotros depende no abrir la puerta a la tercera ola. Y todo en un día en el que la pandemia vuelve a dejar fallecidos en Navarra, 2 más, 1 en las últimas horas. Los contagios además vuelven a rozar el centenar, en concreto 93 después de realizar 1.850 pruebas. La tasa de positividad se sitúa en el 5%, 23 personas siguen en la UCI. Bueno, ya sabemos, por cierto, los datos de la 4ª ronda del Estudio Nacional de Seroprevalencia. Navarra destaca como uno de los territorios con más prevalencia, donde se sitúan a la cabeza, aquí lo tienen, Madrid, Cuenca y Soria, con valores superiores al 18%. Navarra se sitúa en el 14,3%, es la 3ª comunidad con la cifra más elevada. En la anterior oleada ese porcentaje apenas superaba el 6,5% en la comunidad foral. 93.000 navarros y navarras han pasado el coronavirus. Esto supone que un 14,3% de toda la población de la comunidad foral ha desarrollado anticuerpos. Con una de las tasas más elevadas del país, en Navarra han participado casi 1.500 personas. Quienes se sometieron a este estudio tuvieron que pasar una prueba rápida de detención de anticuerpos frente al COVID en sangre capilar. También se les realizó una encuesta para conocer los factores que podrían haber contribuido a la aparición de los casos. De esta muestra total, aquí en Navarra generaron anticuerpos el 14% de hombres y el 14,5% de mujeres. Estas defensas frente al COVID se encuentran en la sangre y otros fluidos y protegen contra las infecciones bacterianas y víricas. Sin embargo, aún no se sabe cuánto tiempo pueden perdurar como escudo a la pandemia. El estudio refleja una mayor dispersión del virus entre territorios. Los sectores que más contagiados han registrado son los sanitarios, cuidadoras de personas dependientes, limpiadoras y plantillas de los establecimientos sociosanitarios. Con la duración de los anticuerpos en el aire, lo que sí está claro es que aún no se ha conseguido esa inmunidad de rebaño que nos acercaría más a la normalidad.
La que ven es la carta que ayer enviaba el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, a la presidenta María Chivite para trasladarle su intención de dimitir cuando su situación procesal pase a ser la de investigado, tal y como figura en la ley del Gobierno y de su presidenta. Noticia que conocíamos después de que el Gobierno foral decidiese esperar hasta que Ayerdi fuera llamado a declarar por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso Davalor. Ayerdi solicita en esa misiva a la presidenta Chivite que, si finalmente así sucede, le permita despedirse de su equipo durante una semana en la que preparará un estado de situación. Mientras aguarda la llamada judicial, concluye, seguirá trabajando por el futuro de Navarra, tratando de contribuir de la mejor manera posible al desarrollo económico y social de la comunidad. Bueno, pues hoy se ha pronunciado el Gobierno sobre esa carta del consejero Ayerdi. Dice el portavoz Remírez que esa disposición a dimitir si se convierte en investigado muestra ética y transparencia y justifica que el Gobierno no le haya cesado porque de momento no se ha producido la admisibilidad de la querella y por tanto Ayerdi no está investigado. Nuestro servicio jurídico nos indican expresamente que hasta que no se produzca en este caso la admisibilidad de la querella, en este caso, en su caso, si se produce la situación del consejero Ayerdi y pasa a una situación de investigado, pues evidentemente no sería de aplicación el artículo 68. El señor Ayerdi ha dicho públicamente cuál va a ser la decisión que va a tomar. Por cierto, es una decisión que alaba mucho su posición, su compromiso y su ética y su transparencia. Nosotros nos ceñimos, como digo, a una norma que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra, que al día de hoy creo que solo ha sido cuestionada por el vicepresidente de UPN y alcalde de Pamplona, Enrique Maya, frente al no cuestionamiento de esa norma por parte del presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza. Y más reacciones. La del presidente del PNV Navarra, Unai Ugalde, pone en valor la decisión del consejero Ayerdi, al que respalda. Dice mucho y bien de Manu Ayerdi el que él, como ha hecho a lo largo de toda su trayectoria, pues vaya a cumplir la ley de la que nos hemos dotado en Navarra en el caso de que ese supuesto se dé. No sería la primera vez en los cuales hay una denuncia a impulso político que luego queda en nada, o bien queda en un archivo o queda en un sobreseimiento. Podemos estar ante un caso de esos. Bueno, y en el Parlamento, mientras tanto, continúa el debate de las enmiendas parciales. Hoy, tercera jornada de discusión de las propuestas enviadas por los diferentes grupos de la Cámara para ampliar o modificar las cuentas. Ya saben que el debate del proyecto final tendrá lugar el próximo 23 de diciembre. Que básicamente mantiene... Porque además... Como decimos, el próximo miércoles esas cuentas se votan en el Pleno y en principio saldrán adelante. De aquí a ese día vamos a entrevistar a todos los partidos parlamentarios para conocer sus posiciones. Hoy nos acompaña Ainhoa Unzu del PSN. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, como decimos, salvo sorpresas de última hora, esos presupuestos van a salir adelante. Todos los grupos, en principio, las van a apoyar, a excepción de Navarra Suma. Pues sí, la verdad que es una pena. El Gobierno elaboró unos presupuestos sin duda para hacer frente a todas las consecuencias de la pandemia. Nosotros esperábamos, además de verdad, que, bueno, pues que todos los grupos de la Cámara pudieran hacer sus aportaciones y poder sacar estos presupuestos tan necesarios de cara al futuro de Navarra entre todos los grupos representados en el Parlamento. Pero bueno, una vez más, pues Navarra Suma no ha querido participar de estas cuentas, prefiere una vez más sacar rédito político, en este caso de una desgracia, y desde luego no ha querido sumarse a estas cuentas que son absolutamente necesarias para hacer frente a las necesidades sociales que nos está pidiendo Navarra. Con lo cual, bueno, pues pocas sorpresas al final y poco más que apuntar a este respecto. Bueno, pues es una decisión que han adoptado por estrategia política. Y la verdad que es una pena y la verdad que no podemos entender cómo prefieren no sumarse a las demandas de la ciudadanía y hacer, pues como siempre, una estrategia política, bajo nuestro punto de vista, errónea. Estos días, como decíamos, se debaten las enmiendas, se fijan posiciones, ayer con cierta tensión sobre salud. ¿Esas cuentas darán solución a esta crisis sanitaria en la que estamos? A ver, es que efectivamente, de momento intentan dar solución de cara al año 2021,
pero la cuestión es que estamos en medio de una pandemia, ahora estamos hablando otra vez de nuevo en una final de segunda ola, incluso hablan de una tercera ola, con lo cual a priori sí que dan salida a esta crisis sanitaria. Lo que pasa que, como siempre, hay que ser prudentes y primero valorar y ver cuál es la evolución de la pandemia. Esperamos francamente a esa vacuna y parece que a lo largo de los meses del 2021, bueno, pues que la población estaremos vacunada, pero hasta que no lo estemos, pues va a ser todo un poco incierto en materia sanitaria. ¿Cuáles son para usted esas partidas intocables en esas cuentas? Hombre, intocable. Nosotros lo que hemos sobre todo, bueno, pues queremos remarcar sobre todas las cosas es el fortalecimiento tan absolutamente necesario de los servicios públicos. Hemos visto cómo la educación, la salud, los derechos sociales públicos han sido sin duda una tabla de salvación y un poder hacer frente a la crisis económica y sanitaria. Por lo tanto, gran parte del presupuesto va destinado a fortalecer los servicios públicos, como digo, educación, sanidad, derechos sociales y, por supuesto, también a la reactivación económica y social que Navarra necesita. Y bajo estas dos premisas es donde estamos fortaleciendo estos dos ámbitos. ¿Y cómo ve la posibilidad que contemplan esas cuentas para jugar con el déficit y superar, si se necesita, ese 2,2%? No hay ningún problema en ese sentido, porque el Departamento de Hacienda sí que acordó con el Estado dentro del ámbito donde tiene que hacerse, que es en el ámbito de la coordinación negociadora del convenio económico, pues se acordó que si en caso de necesidad hubiera que superar esa tasa de referencia del 2,2, se podría hacer, siempre acordado con el Estado, uso de más deuda. Por lo tanto, en caso de extrema necesidad, bueno, pues tendríamos ahí esa salida, al igual que, que ha ocurrido en el año 2020, que gracias al acuerdo con el Estado pues se ha conseguido cerrar las cuentas del 2020 sin hacer ningún tipo de recorte y haciendo frente a toda esta situación. ¿Satisfechos, por tanto, con esos 560 millones que aportará el próximo año a Navarra el Estado? Sí. A ver, por un lado está la aportación al convenio económico, este año me parece que son 560, pero luego por encima sí que Navarra tiene acordado con el Estado la tasa de referencia, que si no me equivoco me puedo equivocar, unos 438 millones, y eso es lo que ha permitido poder hacer frente a unos presupuestos que han batido récord. Estamos hablando de un 6,5% más del año pasado, estamos hablando de que casi vamos a disponer de casi 300 millones más, precisamente para fortalecer esos servicios públicos y hacer frente a la reactivación económica y social. Pues muchísimas gracias a Ainhoa Unzu, parlamentaria del PSN, por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, Blanca, muchas gracias. Bueno, las cuentas también centran la actualidad política municipal en Pamplona. Hoy el PSN ha presentado 26 enmiendas por un valor de 9,5 millones al proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno. Además, ponen como condición para apoyar las cuentas la gratuidad de las escuelas infantiles y la retirada de la partida para la pasarela de Labrid. Dice su portavoz, Maite Esporrín, que supone un ejercicio de responsabilidad. Y un gran ejercicio de responsabilidad por la grave situación que estamos viviendo en este año que termina y que en el próximo año seguramente vamos a padecer en alguna medida, y no solamente por la pandemia, sino también la situación económica y de necesidad que muchas personas de nuestra ciudad están sufriendo. Es lo que nos ha llevado a animar a presentar estas enmiendas y no dar un portazo, votar en contra del proyecto de presupuestos o de hacer una enmienda a la totalidad. La Guardia Civil detiene en Bilbao a un hombre por 45 delitos de abusos sexuales a menores de toda España, algunos residentes en Navarra. Precisamente la investigación se inició en la comunidad foral tras la denuncia de una menor que ya le había enviado fotos y vídeos al arrestado. Utilizaba portales web dirigidos a menores para contactar con las víctimas, a quienes posteriormente amenazaba para conseguir material con contenido sexual. Se han localizado 12 víctimas con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años.
Cuídate Más es el nombre de un proyecto que ha puesto en marcha Cruz Roja Navarra. Se trata de un sistema de teleasistencia avanzada destinado a personas mayores con dependencia o con enfermedad crónica. El objetivo es fomentar el autocuidado y la seguridad de las personas a través de la tecnología. Permite realizar además un seguimiento de la salud y detectar proactivamente situaciones de riesgo que puedan producirse en el hogar. El proyecto, que comenzará con un proyecto piloto en coordinación con el área de salud de Tafalla, se ha realizado en colaboración con el programa Innova Social impulsado por la Fundación Caja Navarra y la Fundación La Caixa. Este piloto se desarrollará hasta abril de 2022. El objetivo del mismo es el poder mejorar la calidad de vida de las personas y su autonomía como personas mayores, como personas que viven solas y como personas independientes, y que puedan estar el mayor tiempo posible en su domicilio y sentirse seguras dentro del mismo. Tienen que ser pacientes crónicos pluripatológicos que estén incluidos en la estrategia de crónicos del Servicio Navarro de Salud, al menos durante el año anterior, y ser considerado personas frágiles y vivir solas. Bueno, y el Ayuntamiento de Pamplona quiere fomentar el turismo local estas Navidades. Para ello ha puesto en marcha un juego de preguntas sobre la capital. Cada día se lanzarán 5 preguntas que podrán ver, entre otras plataformas, aquí en Navarra Televisión, y entre los acertantes se sortearán 125 premios que incluyen comidas en restaurantes, estancias en hoteles o excursiones por Navarra. Elige Productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. Es un clásico por estas fechas. El cordero de Navarra será uno de los platos estrella en esta Navidad tan atípica. Los ganaderos esperan coger fuerza estos días señalados después de unos meses críticos por la crisis sanitaria. Ganaderos de Navarra confían en que estas Navidades los platillos de temporada sigan presentes en la mesa. Aún sigo confiando que en Navarra, o en Nochebuena o en Navidad, es uno de los platos que no suele faltar nunca en la mesa de los navarros. Ha sido un año duro para el sector. Javier Ayechu, ganadero de Carcastillo, reconoce que la crisis sanitaria les ha tocado pero no hundido. Con la vista puesta en las cenas de Navidad, espera recuperar lo perdido durante el año. La temporada de Semana Santa fue muy mala. Dejaron de cotizar las lonjas, el precio se hundió completamente, las expectativas eran muy negativas. Con resignación, los ganaderos navarros aceptan las medidas impuestas a la hostelería. Nos va a afectar bastante, esas comidas y cenas que se dan en estas fechas en la hostelería. El consumo local vuelve a ser la clave para un sector golpeado desde hace tiempo. Estos corderos son corderos de la identificación geográfica protegida, Cordero de Navarra, y nosotros que trabajamos en las zonas rurales, que trabajamos el producto local, que hacemos las cosas como se han hecho durante toda la vida. Porque detrás de estas etiquetas están varias generaciones de navarros que han dedicado su vida a la elaboración de productos de primera. Elige Productos de Navarra. Ganas tú. Gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Reino Gourmet. Vamos ya con la información deportiva. Finalizó el sueño copero del Cantolagua. El conjunto sangüesino perdió por 0-5 ante el Valladolid. En el exilio de Mercatondo, a Estella, se disputó este partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que quedará siempre en el recuerdo de los sangüesinos. El Valladolid, un rival que venía de ganar a Osasuna en Liga 4 días antes, uno de los últimos partidos sin público en el deporte navarro.
El conjunto de Pasqui gozó de esta ocasión que no pudo peinar el futbolista de un canto al agua que aguantó media hora. Fue lo que tardó Toni Villa, el mejor en los vallisoletanos, en aprovechar un rechace de Arboñés a disparo de Jota para inaugurar el marcador. Precisamente este último anotó 7 minutos después tras controlar con el pecho un buen pase a la espalda de la defensa. El portero local anduvo acertado en esta salida a los pies de Jota. Y tras esta otra ocasión visitante llegó el descanso. La segunda mitad se inició como la primera con un acercamiento del Cantolagua. Toni Villa se adelantó a la defensa y remató esta falta lateral botada por Michel para marcar el cuarto en el 66. Recital del autor del doblete que sirvió este balón que terminó desviando a Arboñés. El Valladolid chutó al larguero. De nuevo el portero de Cantolagua acertó desviando este disparo. Y en una jugada que arrancó quien sino Toni Villa llegó el cuarto tanto del Valladolid que el propio futbolista finalizó en el 66. Con el partido decantado, el monólogo pucelano fue total. Y otra vez Toni Villa regaló este centro para que Alcaraz completara la goleada a 2 minutos para la conclusión. Un resultado y una eliminación que no empaña todo lo vivido en Sangüesa en las últimas semanas. Bueno, y algunos futbolistas como Barja aprovecharon su oportunidad en el Tomares Osasuna. Fue evidente la diferencia de categoría entre ambos conjuntos. Como el Cantolagua, el Tomares también tuvo que exiliarse a otro campo. El de la Cartuja de Sevilla, amplio y con césped natural que evidenció la diferencia de nivel entre ambos contendientes. Osasuna gozó de 3 claras ocasiones en el arranque del partido. Sin embargo, erró todas ellas ante un equipo andaluz que apenas inquietó el marco de Rubén Martínez. Brandon, muy activo tras un año de ausencia, centró este balón. Barja controló con maestría y marcó el primer tanto en el minuto 24. Rebasada la media hora y en una de sus múltiples subidas, Roncaglia cazó este balón para, aun con poco ángulo, fusilar al Tomares. Gallego, desacertado, tampoco atinó en esta acción por culpa del larguero. El ariete solo pudo marcar de penalti nada más reanudarse el encuentro en su segunda mitad. Uno de los debutantes, Quique Saverio, vio puerta con el cuarto gol a 20 minutos para la conclusión. La enésima galopada de Roncaglia permitió a Barja hacer un doblete en el 83 y recién salido al terreno de juego Caleri hizo el set en el ocaso del partido. Un encuentro que a pesar de la derrota nunca olvidarán en el Tomares. Bueno, ya sabemos que ese 31 de diciembre no habrá las tradicionales San Silvestre, pero les proponemos una alternativa para salir corriendo de este 2020. Se trata de una carrera individual que organiza la promotora Edas Homes para despedir este año y dar paso a la bienvenida al próximo cuanto antes. Lo único que hay que hacer es apuntarse en la web hastanunca2020.com y descargarse el recorrido de la carrera de 10 kilómetros por Pamplona. Para los primeros 500 hay camiseta asegurada. Cada participante puede completarla cuando quiera y podrá compartir además su marca. Esta iniciativa se realizará en otras ciudades españolas con el mismo objetivo, el de entrar con optimismo y a buen ritmo en 2021. Bueno, nos vamos ya pendientes de la reunión que esta tarde mantendrán Gobierno y comunidades autónomas para terminar de perfilar las condiciones en las que tendrán que desarrollar las próximas Navidades. Y ojo, porque todo apunta a que Sanidad planteará a las autonomías la posibilidad de prohibir viajes para reunirse con familiares y la situación epidemiológica empeora en los distintos territorios. Además, se podrá limitar aún más el número de personas en las cenas y comidas navideñas. Es lo que va a plantear esta tarde el Ministerio, aunque Navarra ya ha manifestado su intención de aplicar su propia hoja de ruta que se ha presentado esta mañana. Así nos despedimos. Más información en nuestra web en navarratelevisión.es. Adiós. Dejarte guiar es confiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre.
Planes de pensión ciclo de vida. Laboral Cucha.